Gracias, bendito sea Dios. Acompáñeme, hermano, a la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Bendito sea el nombre del Señor. Solo quiero leer al principio el versículo 1 del capítulo 3. ¿Se acuerda del título, verdad? Características de los últimos días. Vamos a ver 3. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Leemos la bendita escritura en el nombre del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Vea qué importante, hermano, es que nosotros sepamos eso. ¿Cómo le dice Pablo a Timoteo? También debes, o sea, es un deber. Es un deber ¿qué? Saber que vienen, bueno, en aquellos tiempos le dijo, vienen tiempos peligrosos. Y esos tiempos nosotros los estamos viviendo. Tiempos peligrosos. Quiero esta tarde, hermanos, concientizarle a cada uno de ustedes de la situación que el mundo entero está viviendo y alertarles a la misma vez sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de esta tarde. Hermanos amados, en muchas partes del mundo, como sucede acá en El Salvador, no parece difícil ser cristiano. Por ejemplo, aquí, como lo he dicho, no parece difícil. La gente no es apresada por predicar el evangelio, por leer la Biblia, por predicar a Cristo. Pero la descriptiva lista de conducta que el apóstol Pablo menciona sobre de las personas en los últimos días o en los últimos tiempos, describe a nuestra sociedad e incluso desafortunadamente la conducta de muchos cristianos, de muchos evangélicos. Pablo, ante esto, exhorta a Timoteo a que se mantenga firme en el evangelio ante el gran incremento de la maldad. Les recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 12, que por cuanto la maldad se ha aumentado, el amor de muchos se enfriará. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesús. Entonces Pablo exhorta a Timoteo a que se mantenga firme en el evangelio ante el incremento de la maldad. Le dice, en los postreros días. ¿A qué día se refiere? A los días entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? 2000 años. Los postreros días. Pero no cabe la menor duda que nosotros, hermanos amados, estamos viviendo lo más difícil que otras generaciones vivieron en décadas o siglos pasados. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, viendo y escuchando cosas que las gentes del pasado no vieron, no escucharon. Pero por eso nos alerta la palabra de Dios a estar preparados, velando, bien despiertos, porque en cualquier momento puede sonar la trompeta y Cristo aparecerá para levantar a su iglesia. Aleluya, bendito sea Dios. La gente, le dice Pablo a Timoteo, será arrastrada por todo tipo de perversiones egoístas, contrarias a lo natural. Algunos mantendrán apariencia de piedad, usarán vocabulario cristiano, pero se rehusarán a aceptar las realidades de la fe cristiana expresa. El vocabulario cristiano lo usarán muchos, dice el apóstol Pablo, pero no practicarán la verdad. Y eso es lo que estamos viendo en estos días.
Eso es lo que estamos viendo en estos días. Gracias a Dios por las iglesias conservadoras. Gracias a Dios porque siempre hay un remanente. Porque si no lo hubiera, ¿por quién viene Cristo entonces, iglesia? Tiene que haber un remanente. Y hay un remanente que lo espera. Amén. Yo espero que de esta iglesia también hay un remanente. Sí, Señor. Yo espero que de esta iglesia también hay un remanente, que de la iglesia de mis hermanos hay un remanente también esperando la venida de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y si no, hermanos, ¿por quién viniera Cristo? Así es que usted y yo mantengámonos firmes en esa forma de enseñanza, de doctrina que hemos aprendido, hermanos. Y si en algún futuro uno de ustedes viaja al extranjero, ya sea que migre o que vaya de otra manera, menos muerto porque no va a sentir. Entonces yo espero que no cambie usted su forma de creer en la doctrina de la palabra de Dios, los principios que aprendió en la iglesia, las normas buenas que se enseñaron en la iglesia. Porque hay gente que apenas se traslada, óigame, de un país a otro, cambia la manera de hablar, la manera de vestir. Oiga, si aquí era creyente, en otro país ya no es nada. Entonces eso no debe de pasar. Si en algún día usted viaja, ¿verdad? La palabra de Dios habla a tiempo y aún fuera de tiempo. Bendito sea Dios. Entonces estamos viviendo tiempos peligrosos también. Dice el apóstol Pablo, viene tiempo, debe saber esto, viene tiempo los cuales serán días peligrosos. Días peligrosos. ¿Por qué razones? Eso es lo que vamos a ver a continuación. La palabra que usa acá, peligrosos, se refiere a días dolorosos, difíciles, duros de tratar. La palabra en realidad describe a una sociedad desprovista de virtud en la que abundan los vicios. Yo voy a extenderme un poquito a hablar sobre eso de los vicios, porque creemos que vicios solamente es tomar licor y hacerle a la droga, pero hay muchos vicios. Bueno, el apóstol Pablo dice a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Entonces, ¿cómo son estos días? Veámoslo moralmente. Las normas éticas muy bajas, muy bajas. No hay respeto. No hay respeto. Se ha terminado el respeto. Aquí hay gente ancianita que sabe cómo era el trato de antes, ¿verdad, hermanos ancianos? Hay gente que sabe cómo era el trato de antes. Yo recuerdo que decía mi abuela, decía ella que si un niño, un joven, un adolescente encontraba a un anciano por la calle y no lo saludaba, que se agarrara, porque ese anciano es probable que daba la vuelta y se iba para la casa a ponerle queja al papá o a la mamá que ese niño no lo había saludado. Y es que venían también, hermanos, los garrotazos encima. Entonces se le enseñaba a la juventud, a los adolescentes, a los niños, el respeto a decirle a las personas buenos días, buenas tardes. Pero a veces el niño llega de la escuela, ni a usted lo saluda. Y si a usted no le dice buenos días, buenas tardes, no saluda a la gente que encuentra por la calle tampoco. Entonces nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y no solo enseñarles a ellos. Si nosotros caminamos por la calle con la cabeza agachada viendo a la gente que pasa a la par de nosotros y nos saludamos, pues la palabra también nos está llegando a nosotros ahora. Amén, porque el respeto debemos de enseñarlo nosotros. Bueno, las normas éticas están bajas, pero la palabra sigue siendo la misma, la que aconseja, la que hace entender al hombre. Si es que el hombre quiere comprender las verdades del evangelio, la palabra sigue siendo la misma para enseñarnos, para adoctrinarnos, para enseñarnos acerca de la moral, de la ética. Todo esto para que nosotros vivamos bien delante de Dios y delante de los hombres también, como iglesia que somos. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, el respeto se ha ido perdiendo. El respeto se ha ido perdiendo. No hay mucho respeto. No crea usted que si un anciano va caminando y está por caer, se va a correr un joven a ayudarlo. Es probable que lo empuja para que se caiga. ¿Sí? Ahora, hermano, las personas viven en un ambiente como si solo ellos son los importantes.
Mire, uno que a veces va manejando por la calle, ve gente, hermano, que se cree dueña de la calle, que parece que solo él anda en la calle y quiere o muestra, hermanos, que quiere en realidad hacer las cosas como él quiere, pero realmente vemos, hermanos amados, que eso no es así. Vivimos en un mundo donde todos tenemos que ponernos de acuerdo, todos tenemos que mostrar, tener esos principios, mostrar respeto para comenzar. El respeto, porque eso se ha ido perdiendo, pero digo nuevamente, la palabra de Dios es la misma y ella nos sigue enseñando sobre respetar a los demás, respetar a nuestro prójimo, respetar a nuestro hermano y también respetar a Dios. Amén. Porque también el respeto para Dios se ha ido perdiendo dentro de las iglesias. Amén. Se ha ido perdiendo dentro de las iglesias. Porque a veces, hermanos, a medio culto estamos haciendo otra cosa, menos adorando a Dios. A veces en medio del culto, hermanos, estamos tan al pendiente de otra cosa que pueda darse improvisamente y no estamos concentrados en la verdadera adoración a Dios. Amén. Usted debe de estar siempre concentrado en la verdadera adoración al Señor. Pero esa irreverencia en los cultos, oiga, es bastante grande. Gracias a Dios, bueno, hasta el día de hoy no he visto gente acá dentro de la iglesia que esté enviando mensajes ahí al otro hermano. Pero hay iglesias, hermano, hay testimonios de iglesias donde dentro de la iglesia se han puesto hasta mensajear, a enviarse mensajes unos con otros. El respeto a la casa de Dios se ha perdido. El respeto a la casa de Dios se ha perdido. Vea qué tremendo es eso, hermanos. Pero nosotros debemos de tener en cuenta, como dijo el apóstol Pablo, son tiempos peligrosos y debemos vivir sabiamente. Bendito sea el nombre del Señor. Normas éticas bajas, la injusticia en muchos ámbitos también, en las leyes, la injusticia. Hace unos años, hermanos, surgió un incidente donde un joven atropelló, hermanos, a mucha gente. Murieron algunos. El joven relató que le había fallado el carro que conducía. Entonces, pero por esa razón fue condenado a 110 años. Pero lo tremendo es que las autoridades de la misma ciudad han impuesto condenas a otras personas que en este caso son criminales de alto rango, con unas condenas más bajas que las que le pusieron a ese muchacho. Y bueno, las leyes son así en el mundo entero. Hay personas, no crea usted que todas las personas que están en las cárceles están ahí porque están pagando una condena que merecen. Hay personas que no están pagando una condena que merecen. Sí, hay muchos que la están pagando, pero hay personas que no, hermanos, porque hay mucha injusticia en este mundo. Normas éticas muy bajas. Los de cuello son favorecidos. Los grandes siempre son favorecidos. La justicia va a favor de ellos. Pero al pobre que se roba una gallina, ese sí le cae todo el peso de la ley. Aunque debe de ser penado, pero a ese le cae peor que al criminal, peor que una persona delincuente. Mire, hermanos, las normas éticas son muy bajas. La deshonestidad. Si a principios del siglo XX las mujeres vestían decentemente, vestían hasta sus tobillos las faldas, a mediados del siglo XX comenzaron a usar hasta la rodilla. Ahora, en pleno siglo XXI, las mujeres andan casi desnudas. La deshonestidad, normas éticas bajas, se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo el respeto a Dios, el respeto al prójimo. Y entonces, en cuanto a lo que he mencionado, la deshonestidad, hermanos, eso se ve muchísimo en nuestro tiempo. Para estos días, ustedes no me dejan mentir, como las playas, como los turicentros, como los lagos, los ríos se llenan de gente, hermanos. Allí es una Sodoma completa, una Sodoma tremenda, hermanos amados. Vea cómo es la situación, Así como
como vivía la gente de Sodoma y Gomorra. Los tiempos que estamos viviendo son iguales. Mucha gente deshonesta, viviendo como se le pega la gana. Pero Dios nos sigue diciendo a nosotros: manténganse ustedes como yo les mando en mi palabra. Gloria a Dios. Nosotros debemos de guardar, hermanos, el respeto a Dios. Amén. Y también vivir honestamente. Pero, hermanos, con respecto a ese principio de honestidad, eso está muy bajo en los medios de comunicación. Usted va a ver desde caricaturas hasta series ya para adultos donde se hablan palabras vulgares a lo público, al público, y hay deshonestidad, hay influencia pornográfica constantemente las 24 horas del día a través de los medios de comunicación. Y usted no me dejará mentir que pasa ahí en Facebook, que pasa ahí en YouTube, que ve televisión, ¿verdad? Usted sabe que esto es así. Está el diablo borbandea de una manera y de otra. Hay demasiada deshonestidad en el mundo, pero la iglesia del Señor debe de ser santa y pura para tener parte en el reino de los cielos. Amén. Porque sin santidad nadie verá a Cristo. Gloria a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. La irresponsabilidad, eso también, hermanos amados, es parte de las normas éticas bajas. Mucha irresponsabilidad. Ya la gente no quiere compromiso. No quiere compromiso ni siquiera consigo mismo. Porque si quisiera por lo menos compromiso consigo mismo, asumiera sus responsabilidades. Pero la gente toda la vida reclama derechos, pero se le olvidan que hay que cumplir deberes. Para poder tener derecho hay que cumplir deberes. Y la gente siempre ha querido, hermanos amados, derechos, pero reclama derechos, pero no cumple responsabilidades. Y eso no solo allá afuera, está en el ámbito cristiano también. Las palabras que más adelante el apóstol Pablo dice en ese mismo capítulo a Timoteo, da a entender que se refiere a gente que profesa piedad, pero niega la eficacia de ella. O sea, gente que tiene un vocabulario cristiano, pero que no vive de acuerdo a la verdad del evangelio. Y eso es lo triste. Pero nosotros debemos de estar siempre alertados de lo que la palabra del Señor nos sigue diciendo. Por lo tanto, nosotros debemos de ser responsables con lo que amerita hacerlo, hermanos amados, ya sea en casa, ya sea en la iglesia, en el trabajo. Responsabilidad. Amén. Debemos de ser muy responsables. Muy responsables. Normas éticas bajas. No hay compasión. Se ha terminado la compasión. Y eso hasta está en la cristiandad. Podemos ver a un hombre que está tirado en la calle, que necesita ayuda. Un borracho que está a punto de ahogarse por el sol. Más bien nos ponemos a reír de él y no lo ayudamos y lo quitamos de ahí. Se terminó la compasión. Parece ser que no hay amor en nuestros corazones. Si lo vemos allá tirado, nos reímos de él y decimos: ¿dónde está fulano tirado? No hay compasión. Ayer veníamos con mi esposa y estaba un señor ahí tirado. Y cuando veo una persona así me duele el alma, porque realmente el hombre no fue hecho para vivir en esa miseria. El hombre no fue formado para vivir en esa condición. El hombre fue creado, fue hecho a la imagen de Dios para poder, hermanos amados, tener su frente erguida, su frente en alto, y no estar tirado en la basura, en la miseria. Lo menos que pudiéramos hacer usted y yo es darle gracias a Dios que nos salvó y nos tiene perseverando en este santo evangelio. Amén. Y tener compasión por los demás también, hermano. Y espero que después del mensaje haya gente que entienda esto, que hay que ser compasivo con los demás. Hay que ayudar a los demás. Amén. Cuando usted ve en el bus, va bien sentadito, los jóvenes, ven una persona anciana, ven una mujer que lleva cargando un niño, por el amor de Dios, tengan el valor y levántense de esa silla y dérsela a la persona que necesita más que ustedes, hombre.
Oiga, hermano, la compasión se termina porque hay muchos que van bien sentaditos ahí. Ven aquella viejita, aquel viejito que va parado ahí. Ven aquella mujer que va con su niño ahí chineándolo. Ellos solo se le quedan viendo, los ingratos no le dan el asiento. Se terminó la compasión. Y estoy hablando con creyentes, hermano. Amén, estoy hablando con creyentes. El apóstol Pablo dirige estas palabras a los hermanos. Entonces, tenemos que ser compasivos. Eso es lo que está sucediendo. Normas éticas bajas, vicios, hay muchos vicios. ¿Qué es un vicio? ¿O qué son vicios? Actos como el consumo recreativo de alcohol, de tabaco y de otras sustancias, así como la drogadicción o incluso conductas personales mal tenidas, como la mentira, el egoísmo, la burla, suelen ser consideradas como vicios también. Amén. Muchos tienen hasta el vicio, tienen ese vicio de mentir. El vicio de mentir no se les quita. Se les pregunta algo, van con la mentira. Y hermano, y con Biblia en mano, bendito Dios, mire, con Biblia en mano, y la mentira no se nos ha ido todavía de la boca. Hay gente con ese vicio de mentir, no dejan de mentir. Y lo tremendo es que ya lo conocen como es de mentiroso, ya saben cómo es de mentirosa. Pero la palabra de Dios, que todo lo escudriña y que penetra hasta el corazón, esta tarde está hablando. Amén. Esta tarde está hablando. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esos vicios hay que alejarlos. Hay que dejarlos por un lado. Amén. El egoísmo, ser egoísta. Amén. Ese es otro vicio también, ser egoísta. El egoísmo trae a la persona a formarse en alguien egocéntrico, que su atención la centra en sí mismo. En sí mismo. ¿Acaso no es eso que vemos con los que no evangelizan? ¿No es eso lo que sucede con los que no comparten las buenas nuevas? El egoísmo. Amén. Porque aquel que no habla de Cristo, aquel que no comparte el evangelio, es egoísta porque no quiere que otros se salven. Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el evangelio. Usted y yo no podemos ser egoístas. Tenemos que hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Tenemos que anunciar, no ser egoístas, compartir el mensaje de la palabra del Señor. Hay que evangelizar mucho. Hay que hablarles a las amistades del amor del Señor. Amén. La burla, otro vicio más. Creyentes que tienen, hermanos, la costumbre de burlarse de los demás. Alguien comete un error, se está burlando de aquella persona y lo hace de corazón. Eso es lo más serio, que se burle, hermano, con tanto... Como si aquello fuera tan gracioso, como que aquello de verdad amerita aplausos. Cuidado con andarse burlando de los demás. Cuidado con burlarse de los demás. Pasa alguien a cantar, se equivocó. Cuidado usted con estar con la burla. Cuidado usted con estar, hermano, burlándose de las otras personas. Eso es muy peligroso. Son vicios que se le pegan al creyente también. Amén. Se le pegan al creyente. Cuidado con los vicios. Normas éticas bajas. Violencia. Mucha violencia. ¿No es eso lo que estamos viendo? Mucha violencia. ¿A dónde, hermano? ¿En qué ámbito? Solo por lo que está sucediendo allá en Ucrania. No solo ahí hay violencia. Violencia intrafamiliar. Violencia a la mujer. Violencia contra niños. Todo eso se vive en los hogares. Esposos que tratan a las esposas como que si realmente fueran un animal. Óigame, qué tremendo. Padres que tratan a los hijos como que en realidad los hijos fueran un animal. Hijos que no respetan a sus padres. Violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar. Violencia social. Terrible, hermano, lo que estamos viendo en todo el mundo. Lo que estamos escuchando y viendo en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Mire cómo se ha incrementado la violencia. Cuántos muertos hay a causa de los conflictos bélicos. Cuántos muertos van ya a causa de la guerra que se desató hace ya un poquito más de mes entre Ucrania y la potencia Rusia.
¿Cuántos muertos van? Solo militares van más de 3,000. Y los civiles que no se cuentan ahí, que han muerto un montón de civiles también. La violencia ha incrementado mucho en nuestros días. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: vienen tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Cuidado con esos tiempos, hermanos. Otro aspecto, espiritualmente, característica de nuestros días. En lo espiritual no hay temor de Dios. Mucha gente perdió el temor de Dios. Juega a ser evangélico, juega a ser creyente. El nombre tiene de creyente. Mire usted, esto es tan serio, hermano, así como hablar de el destino que nosotros nos estamos jugando en esta vida. Esto es tan serio. El temor de Dios, muchos lo han dejado, no lo tienen, lo han abandonado. Y la palabra del Señor nos sigue instando a temer a Dios, a servirle con temor y temblor, a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Pero muchos han perdido el temor dentro de las iglesias. Eso es lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Dijo el Señor: por cuanto se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos no tienen temor de Dios, hermano. No tienen nada absolutamente de temor de Dios. Toman las fiestas del mundo como que si la iglesia también tiene que celebrar esas fiestas del mundo. Gente involucrada en lo mismo que está haciendo la iglesia tradicional pagana, lo mismo están haciendo ellos también. Óigame, pero la iglesia que se está guardando para el Señor sabe que no puede tener ese tipo de enlaces. Sabe que debe de apartarse, de guardarse para nuestro Señor Jesucristo. Claramente dice la palabra de Dios que Él viene por una iglesia que no tenga mancha ni arruga. Gloria a Dios, ni mancha ni arruga. Así es la iglesia que viene a traer nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Muchos han perdido el temor de Dios. Espiritualmente, muchos no tienen tiempo para Dios. El tiempo lo tienen más para otras cosas, pero menos para Dios. No importa, hace poco hablé, los que estuvieron allá conmigo, donde hermano Joel, yo hablé acerca, hermanos, del tiempo. Hablé de que debemos nosotros de darle tiempo a nuestro Dios también, porque es importante. Y ese tiempo no tiene que ser el tiempo de sobra, tiene que ser un tiempo muy valioso. El tiempo que le damos a Dios tiene que ser un tiempo muy especial, amados hermanos. No es porque yo voy a ir al culto porque no tengo nada que hacer. No es porque yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para la obra de Dios, porque en realidad no tengo nada que hacer. A veces hay que sacrificar de lo que tenemos que hacer para servirle a nuestro Dios. Y es que hemos reconocido que de Dios, de nuestro Padre eterno, depende todo lo que nosotros somos y tenemos también. ¿Acaso no es Dios el que le provee a usted la vida? ¿Acaso no es Dios el que le provee a usted la salud? ¿Acaso no es Dios el que le da sanidad a su familia? ¿Acaso no es Dios que lo tiene así como está? Es Dios, hermano, no es nadie más. Debemos dedicarle más tiempo a Dios. Tiempos peligrosos, mucha tibieza espiritual. ¿Y qué dijo el Señor en el mensaje a la iglesia de la Odisea? Que a los tibios los vomitará de su boca. Así dijo el Señor. Y qué tremendo, hermanos, dice Isaías 5, versículo 20. Ay de lo que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso dijo el profeta en señal de exclamación. Ay de aquellos que a lo bueno llaman malo. Cuidado con ese engaño también, hermanos. Cuidado con las influencias del mundo. Cuidado con que esto no es malo. Esto no va a tener ninguna consecuencia. Siempre el pecado tiene consecuencias. Siempre traerá consecuencias. Amén. Eso es lo que estamos viviendo en el ámbito espiritual. Intelectualmente, hombres con comportamiento arrogante. Así dijo el apóstol Pablo. Mire, más adelante en el versículo 2, en adelante del capítulo que leímos,
El apóstol Pablo dice lo siguiente, yo quiero leérselo en esta versión para que comprenda mejor. Pues la gente solo tendrá amor para sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, dice Pablo a Timoteo. Entonces, el comportamiento de los hombres en estos últimos días es este. Esa es la conducta de los hombres de este tiempo. Vemos mucha arrogancia. Ser arrogante es sinónimo de altivez, altanero, jactancioso, prepotente, engreído. Eso es precisamente. Es arrogante quien cree ser un experto en todos los temas. Aquel que cree que todo lo sabe y que tiene la respuesta para todo y que solo lo que él dice, eso es lo único que tiene importancia. Eso es ser arrogante. Eso es ser arrogante y que en consecuencia no tiene interés de escuchar las opiniones de los demás. Una persona arrogante llega incluso a despreciar y a ofender a otras personas. Cuidado con la arrogancia. Cuidado con el desprecio a las personas. Cuidado con el desprecio a los demás. Hace unos días me dice un muchacho, yo me quedo sorprendido, hermano, me dice. Me llama X pastor y me dice, necesito que me hagas un viaje. Y él le dice, fíjese que lo tengo comprometido. Y empezó a insistirme. Me dice él, empezó a insistirme, así como cuando lo están, me dice él, enmielando a uno. Me dice, haceme el viaje, hombre, haceme el viaje. Y le dijo, pero es que yo ya tengo el compromiso, yo voy para Morazán. Y le dijo, entonces él, mira, si no vas en tu carro, pues lleva el mío, le dijo el pastor, lleva el mío. Entonces le dijo el muchacho, creyendo arreglar el asunto, pero si los dos van para allá, entonces ¿por qué no hacemos un solo viaje? ¿Qué le dijo? Le dijo el pastor, ¿qué le dijo? Que yo voy a meter a esa persona en mi carro, le dijo. Uy, le dijo, líbreme Dios, le dijo, de que yo voy a meterlo en mi carro, le dijo. Óigame, me quedé sorprendido con las palabras de ese muchacho. Y me dice, hermano, así como usted me oye, así fue, me dijo. Él me dijo, no, me dijo. Hasta me dijo una expresión bien fea, guácala, dice que le dijo él. Que yo voy a meter a esa gente en mi carro. Mejor no, dice y le cortó la llamada. Óigame, hermano, gente arrogante. Gente porque cree que tiene algo. Ya con eso, hermano, cree que eso es de él. Nos olvidamos que quien nos ha dado eso es Dios. Y que así como lo tenemos se nos puede ir también, hermanos amados. Si nosotros no somos más que polvo y nada más, como dice la alabanza, polvo y nada más, eso somos nosotros. Alabado sea el Señor. Peligroso es ser arrogante, peligroso es ser uno arrogante. Pero nos aconseja la palabra de Dios no ser arrogantes. Amén. Intelectualmente, muchas ideas comunistas. Esos son los tiempos que vivimos, donde gobiernos autoritarios no permiten la libertad de expresión. Países como Corea del Norte, China, Irán, Cuba y otros países con ideales comunistas. Sobre eso también el apóstol Pablo expresa palabras ahí, precisamente en esos versículos que hemos leído. El comportamiento de los hombres en estos tiempos, personas que se creen dueños del mundo. ¿Por qué cree usted que esa guerra que está, hermano, centrada allá en Europa ha llegado hasta este punto? Solo porque a un hombre, a una persona que se cree dueño de todo, se le ha metido en la cabeza que ese terreno, esa
esa tierra también tiene que ser de ellos. Óigame, hermanos amados, la Biblia dice claramente: de Jehová es la tierra y su plenitud. Pero incluso hay gente que también por un pedacito de tierra está peleando con su familiar, está peleando con el vecino, y ojalá no hayan creyentes de eso, que por un pedacito de tierra estén peleando. Óigame, eso es serio también. Cuidado con eso, cuidado con andar peleando por un pedacito de tierra, hermano. Dice la palabra de Dios, le repito por si no me escucho bien: de Jehová es la tierra y su plenitud. Nada somos, nada nos llevamos cuando nos vamos a la tumba. Porque hay familias enemistadas por tierras, hay familias enemistadas por bienes materiales, y todo eso se quedará, hermanos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí le pueden echar a uno un poquito de tierra de esa que uno mismo pisó, que trabajó para que pudieran ahora los hijos, ¿verdad?, disfrutar. Pero uno ya no siente, en la cara se lo pueden tirar, hermano. Uno no siente nada. Uno solo lo que se puede llevar nada más, si acepta a Cristo y persevera hasta el final, es la salvación de su alma. Eso sí se lo lleva. Eso sí se lo lleva para la eternidad. Alabado sea el Señor en esta tarde. Amén. Intelectualmente hay muchas mentes corrompidas, pensamientos totalmente corrompidos. A mí me llama la atención a veces documentales, hermanos, de personas totalmente desquiciadas, hermanos, que han cometido actos horribles. En una ocasión yo estaba viendo un documental donde una persona está entrevistando a otra, y a quien están entrevistando es a un hombre que había asesinado muchísimas personas, y que él depositaba, la carne de las personas en su nevera, en la refri, ahí para comer diariamente de eso. Y el entrevistador le dice: ¿y qué sentía usted? Le dice: no, sentía bien. Le dice: no había ningún problema, le dice. ¿Usted sentía bien comer carne humana? Sí, sentía bien comer carne humana. Mentes totalmente fuera de sentido. Amén. Completamente endemoniados. Bien endemoniados, hermanos. Mentes corrompidas que hacen cosas totalmente fuera de lo normal, fuera de lo común, fuera de lo acostumbrado, fuera de lo visto por la sociedad, o de lo reconocido y aceptado por la sociedad. Mucha gente hace cosas locas, absurdas, pero es que estos tiempos así son. Lo advirtió el apóstol Pablo. Advirtió que así serían estos tiempos, que mucha gente se iba a comportar de esta manera. Mucha gente iba a ser arrogante, egoísta, vanagloriosa, mentirosa, amadores de sí mismos, traidores, sin respeto, sin afecto natural. Así, dijo Pablo, iba a ser el comportamiento de las personas en los últimos tiempos. Y precisamente ese es el tiempo que usted y yo estamos viviendo, hermanos. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Amén. Y si ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿qué nos espera entonces? ¿Qué será lo que espera entonces el mundo? Óigame, mientras el mundo sigue, hermanos, llenando la copa de la ira de Dios con sus maldades, con sus pecados, Jesucristo se prepara para venir a levantar a su novia. Amén. Se prepara. Aleluya. Y usted y yo tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para el regreso de nuestro Dios. Amén. Porque si estas cosas tienen cumplimiento en nuestros días, si este es el comportamiento de las personas, tanto afuera como adentro de la iglesia, óigame, ¿qué más se puede esperar, hermano? Si las señales se están cumpliendo simultáneamente, ¿qué más podemos esperar? Ya son tiempos difíciles, son tiempos finales. Nos resta a nosotros, hermanos, pedir misericordia para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Será precioso, será inolvidable el momento cuando Cristo regrese y nos vayamos con Él a vivir por una eternidad. Gloria a Dios en esta tarde. Póngase de pie, por favor. Amados hermanos, comparemos nuestras vidas.
con la de estas personas. Cuidado si nosotros tenemos o practicamos cosas semejantes. No debemos vivir como viven los demás, que se alejan de Dios, que no temen a Dios. Debemos de vivir agradando a Dios en todo tiempo. Si usted entiende esta verdad, ore conmigo para que Dios obre fuertemente y nos ayude a perseverar firmes hasta el final. Padre, gracias por su palabra. Señor eterno de gloria, usted nos ha hecho entender, mi Dios, cómo son estos tiempos que estamos viviendo. Días difíciles, tiempos peligrosos. Pero usted nos dice que nos evitemos de ser como estas personas que no tienen temor de Dios, que apartan su oído de la verdad para volverse a las fábulas, que se apartan, Dios mío, de la fe para predicar un evangelio diferente. Denos la fuerza para perseverar firmes, para vivir en santidad, para vivir en obediencia a su palabra. Dios, ayúdenos, porque queremos tener parte en el arrebatamiento. Queremos irnos, Señor, el día que usted venga por su iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La iglesia del Señor pide misericordia esta tarde. Gloria a Dios, la iglesia del Señor pide misericordia esta tarde. Sí, Señor, queremos ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Señor, ayúdenos. Señor, denos la fuerza para llegar hasta el final de esta carrera. Denos la fuerza para seguir perseverando. Aliente a aquellos hermanos que están debilitados en la fe, aquellos hermanos que se sienten débiles, que no han podido avanzar, que sienten que la carga es demasiado pesada. Dios mío, denles la fuerza que esta tarde. Dios mío, denles la fuerza que esta tarde. Santo Dios, santo Dios, santo Dios. Ministre poderosamente, Dios de la gloria, para que esas fuerzas sean renovadas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Santo Dios, mis hermanos que se sienten abatidos por los problemas, por las necesidades que los embargan, Dios mío, en esta tarde oro para que haya bendición para ellos. Padre mío, provisión si es necesario. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre santo de la gloria, que no falte, Dios mío, la bendición para cada hogar, para cada familia, para cada hermano. Dios de los cielos, que su gloria, Señor amado, siga bendiciendo a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. También oramos por los enfermos, Dios santo. Mire cuántos hermanos, oh Dios, están enfermos, Padre santo de la gloria. Hermanos que por ese motivo no vienen a la iglesia. Hermanos que aún así se vienen a adorar, se vienen al templo. Padre, en esta tarde oro por sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Ministre sanidad, Dios mío, bendito de la gloria. Oh santo Dios de gloria, que su poder llegue obrando sanidad, Dios mío. Si entre nosotros hay hermanos que han venido enfermos, vamos, yo quiero que usted cree esa palabra, hermano, en esta tarde, y se vaya sano de este lugar, se vaya libre para la gloria de Dios, se vaya libre de esa enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea Dios por su palabra, por su palabra, por su palabra. Ministramos los enfermos en esta tarde, por su palabra ministramos en el nombre de Jesús. Dios del cielo, usted tiene el poder para sanar toda enfermedad. No hay cáncer que se resista. Dios mío, por su llaga hemos sido curados. No hay enfermedad, Dios mío, no hay artritis, Dios mío, no hay problemas del colesterol, no hay problemas del corazón que resistan. Oh Dios mío, porque usted tiene sanidad para nosotros. Es usted quien sana nuestra dolencia.
creas. Santo Dios, ese mismo Dios que obró en la vida de la suegra de Pedro, el mismo Dios que dio la vista al ciego Bartimeo, el mismo Dios que levantó a Lázaro de la tumba, es el mismo Dios que sigue sanando, es el mismo Dios que sigue obrando milagros. Ese Dios es el que predicamos, ese Dios es el que le servimos. Santo Dios, creemos a esas promesas tan grandes. Dios mío, bendito de la gloria, viniste con su poder para que todos los enfermos sean sanados en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Dios mío, oramos por las actividades de esta semana que vienen, Padre Santo de gloria. Dios de los cielos, sea usted obrando. Señor, esa salida del miércoles ponemos en sus manos ese viaje. Dios mío, bendito de la gloria, ese culto también que tendremos el día viernes, Señor amado. Poderoso Dios, sea usted obrando. También seguimos orando por fortaleza a la familia Hernández. Padre Santo de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea usted fortaleciendo a los hijos de mi hermana Maribel, Señor. Sea usted fortaleciendo a sus hermanos. Dios mío, sea usted fortaleciendo a toda su familia, Padre Santo. Se lo pedimos en esta tarde. Gracias por todo. Gracias, Dios, por mis hermanos de la Torre Fuerte que están acá, Dios mío. Gracias, Dios, por sus vidas. Gracias por los hermanos también que hace poco se reconciliaron. Dios siga dándole fuerzas para que sigan adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.